Y habíamos visto que los flujos podrían ser no permanentes y permanentes según las variaciones que tuviera el tirante con respecto del tiempo. Bueno, cualquier característica del flujo con respecto del tiempo. Vale la pena comentar que el tirante del flujo es en donde se reflejan pues prácticamente todas las características del flujo, la forma de la sección transversal, las dimensiones de la sección, la velocidad que tiene el flujo, los efectos de la viscosidad, todos ellos se reflejan de alguna manera en el tirante. Así que entonces, si decimos que los cambios del tirante con respecto del tiempo son distintos de cero, entonces el flujo es un flujo de tipo no permanente. Si los cambios del tirante con respecto del tiempo son iguales a cero, entonces no hay, es un flujo de tipo permanente. Y bueno, identificábamos ahí una onda de avenida, recuerdan, en la que decíamos que los tirantes podrían estar cambiando en la medida en que la onda estuviera pasando a través de cada una de las secciones del canal. Identificábamos una sección y establecíamos diferentes tiempos en los que podría ocurrir el paso de los tirantes que formaría la onda de avenida al pasar por esa sección. Y después vimos el criterio del espacio y clasificamos el flujo variado o no uniforme, como le llaman algunos autores. Aquí nosotros vamos a insistir en el flujo variado. Y decíamos que el flujo variado entonces es un flujo en el que el tirante cambia con la distancia a lo largo del canal, porque además estamos hablando de un flujo de tipo unidimensional, en la que los cambios de las características del flujo cambian a lo largo del canal. Y por lo tanto, como esas se reflejan en el tirante del flujo, si el tirante cambia con la distancia a lo largo del canal, entonces este es un flujo de tipo variado. Y la variación con respecto del espacio puede ser de tres tipos. Puede ser un flujo rápidamente variado si el cambio del tirante ocurre en un tramo relativamente pequeño. Poníamos como ejemplo de este flujo rápidamente variado al salto hidráulico. Aunque también una variación rápida del tirante puede ocurrir sobre la cresta de un vertedor, en la que está vaciándose, digamos, el agua que contiene un recipiente, que puede ser un vaso de almacenamiento o que puede ser simplemente un tirante, se está vaciando sobre la cresta del vertedor y en el vaciado el flujo cae como en una cascada y por lo tanto las variaciones del tirante son muy bruscas. El tirante cambia de un tirante muy grande a tirantes muy pequeños. Eso también es un flujo rápidamente variado. El caso que nos interesa resaltar en el flujo rápidamente variado es el del salto hidráulico, que es lo que comentábamos en la sesión anterior. También el flujo puede ser, por el contrario al anterior, puede ser un flujo gradualmente variado y el tirante cambia en forma lenta a lo largo del canal de diferentes maneras que vamos a estudiar cuando veamos este flujo gradualmente variado. El flujo espacialmente variado lo comentábamos en la sesión pasada a través de un vertedor de canal lateral en la que el gasto va cambiando a lo largo del canal y por lo tanto cambia el tirante también a lo largo del canal, pero no solamente eso, sino que también el tirante cambia dentro de la sección transversal. Son las tres formas en las que puede variar el flujo en un canal. El contrario a este tipo de flujo es el flujo uniforme. En este caso, el tirante no va a cambiar con la distancia, es decir, la parcial de y con respecto de x es igual con 0. Significa que el tirante y1 es igual con el tirante y2 y por lo tanto la superficie del agua, a la que ya dijimos se va a conocer como el perfil del flujo, es paralela a la plantilla del canal.
Como el tirante Y1 es igual con el tirante Y2 y la forma de la sección transversal no cambia, entonces el área 1 es igual con el área 2. Si el gasto no cambia y las áreas no cambian, entonces las velocidades no van a cambiar. O sea, la velocidad de la sección 1 es igual con la velocidad de la sección 2, de acuerdo con la ecuación de continuidad. Y las cargas de velocidad tampoco van a cambiar. Por lo tanto, la línea de energía es paralela a la plantilla del canal y a la superficie libre del flujo. Como se muestra en esta figura, aquí tendríamos una plantilla del canal. Se identifican dos secciones en la que el flujo está ocurriendo de manera paralela. Bueno, la superficie libre del agua es paralela a la plantilla del canal, lo cual significa que el tirante Y1 es igual con el tirante Y2. Incluso aquí podríamos señalar que la distancia desde la superficie libre del flujo se encuentra a una distancia desde la superficie libre, perdón, la superficie libre tiene una distancia respecto de la línea de energía que es igual al valor de alfa índice 1 la velocidad media en la sección 1 elevada al cuadrado dos veces G
Bueno, quedaría más o menos de esta forma. Tendríamos que la distancia desde la superficie libre del agua hasta la línea de energía, que es la que está indicada con línea discontinua, es la carga de velocidad. Esta carga de velocidad sería alfa 1 por la velocidad media 1 al cuadrado sobre 2 veces g. Y en la sección 2 tendríamos alfa 2 por la velocidad media 2 elevada al cuadrado y sobre 2 veces g. También como distancia desde la superficie libre del agua hasta la línea de energía. Entonces, la línea que está en negro es la plantilla del canal, la que está en azul de manera continua es la superficie libre del agua, a la que le vamos a llamar perfil de flujo, y la línea discontinua es la línea de energía. Son las tres líneas que cabría destacar en el caso de un flujo de cualquier tipo, entre ellos el de flujo de tipo uniforme. Entonces, en el flujo uniforme, el tirante Y1 es igual con el tirante Y2, la superficie libre del agua es paralela a la plantilla del canal. Como el tirante Y1 es igual con el tirante Y2, el área hidráulica en la sección 1 es igual con el área hidráulica en la sección 2, las velocidades en la sección 1 y la sección 2 son iguales, y por lo tanto también son iguales las cargas de velocidad correspondientes. Por lo tanto, la línea de energía está a la misma distancia de la superficie libre del agua entre la sección 1 y la sección 2, y por lo tanto es paralela a la superficie del agua y paralela también a la plantilla del canal. Esto se resume en esta ecuación en la que S0 es igual con SA, que es la superficie del agua, y esto es igual con SF, que es la pendiente de la línea de energía. O sea, las pendientes de la plantilla del canal, la pendiente de la superficie del agua y la pendiente de la línea de energía son exactamente iguales. Este es el caso del flujo uniforme. En el caso de que haya algunas variaciones que pudiera presentar el tirante por alguna circunstancia, en el flujo uniforme se tomaría en cuenta el valor promedio del tirante, que podría ocurrir tanto en el tiempo como en el espacio. En resumen, podríamos entonces decir que de acuerdo con los dos criterios que hemos señalado, el tiempo y el espacio, el flujo puede ser flujo permanente y flujo no permanente. Y de acuerdo con la variación en el espacio, el flujo puede ser uniforme o puede ser variado. Esto en el caso del flujo permanente. El flujo permanente puede ser uniforme o puede ser variado. En el caso del flujo no permanente, el flujo solamente puede ser variado. Ahorita vamos a comentar por qué razón. El flujo variado puede ser a su vez gradualmente variado, rápidamente variado y espacialmente variado. Y el flujo no permanente, que es variado, la variación puede ser gradual, rápida y espacial. El flujo en el canal puede adoptar características que corresponden a las distintas combinaciones mencionadas en la clasificación anterior. Es decir, en este cuadro podríamos ver que tenemos como criterio de clasificación el tiempo en esta columna, y por lo tanto el flujo puede ser no permanente y permanente. Si el criterio de clasificación es el espacio, se señalaría entonces en esta columna. De acuerdo con este criterio, el flujo puede ser variado o puede ser uniforme. Entonces, la idea sería señalar que
el flujo puede ser no permanente y puede ser variado. El flujo permanente puede ser variado y puede ser uniforme, pero la combinación que no se señala, que no se da, es que el flujo sea no permanente y uniforme. Es decir, es un flujo teórico, el flujo que puede ser no permanente y uniforme. Si vemos la onda de avenida que comentábamos en la sesión anterior, para que el flujo pueda ser no permanente, entonces estaría ocurriendo una avenida, como señalábamos en la clase pasada. Para que el flujo sea uniforme, entonces se requeriría que los tirantes sean iguales entre una sección y otra. En el caso de una avenida, esto es imposible, a menos que la plantilla del canal se estuviera moviendo en el mismo comportamiento que tiene la onda de avenida. Sí, esa sería la única posibilidad, que la plantilla del canal se estuviera moviendo conforme se está moviendo la onda de avenida, y entonces en ese caso el flujo podría ser uniforme también, ya que el tirante no va a cambiar debido a que la plantilla del canal se está moviendo en la misma forma que la onda de avenida. Esto en el laboratorio es posible reproducirlo y por lo tanto tener un caso de flujo no permanente que fuese también uniforme. Pero sería una situación un tanto excepcional y por lo tanto lo que se señala aquí en la clasificación es que el flujo no permanente solamente puede ser variado. El flujo no permanente solamente puede ser un flujo variado, no puede ser uniforme. Y para ver un comportamiento que se puede presentar a lo largo de un canal está este esquema en el que se muestra un almacenamiento, un embalse que se encontraría en la parte superior, que es en donde está disponible el agua, y esta agua se desea utilizar para un aprovechamiento determinado y por lo tanto es necesario llevarla a este otro embalse. El comportamiento que tendría la superficie libre del agua depende del tamaño que tengan las pendientes de la plantilla, que como pueden ver la pendiente de la plantilla en un primer tramo es una pendiente bastante grande. A esta pendiente se le conoce como pendiente pronunciada o pendiente supercrítica, como vamos a ver después. Es una pendiente bastante grande. Esa pendiente se disminuye en el segundo tramo que aparece aquí. De todos modos, se mantiene con una pendiente bastante importante. Y luego, pues finalmente el canal termina en este segundo tramo en un embalse. La superficie del agua en el embalse va a estar a una cierta altura y esta altura indicaría cómo debe ser el comportamiento del flujo en el canal. Se puede ver que en la primera parte, en el primer tramo del canal, tendríamos un tirante que va cambiando a lo largo del canal. El cambio se muestra como un cambio gradual y por lo tanto tendríamos que en una cierta distancia de este primer tramo tendríamos un flujo gradualmente variado. El flujo gradualmente variado normalmente tiende a alcanzar un equilibrio que se logra cuando se presenta un flujo uniforme. La tendencia del flujo es a alcanzar este estado de equilibrio en el flujo uniforme y por lo tanto, una vez que se alcanza el flujo uniforme, se mantiene el escurrimiento en este flujo uniforme, como se muestra en esa segunda parte del primer tramo del canal. Sin embargo, en el siguiente tramo la pendiente disminuye. Al disminuir la pendiente, el flujo se encuentra con una mayor resistencia al flujo y por lo tanto tiende a incrementar su tirante, cambiando lo de la situación que teníamos en el tirante del flujo uniforme
a un tirante cada vez más grande, con cambios graduales del tirante, y como se muestra aquí, después del cambio de pendiente, de la sección de cambio de pendiente, tendríamos un flujo gradualmente variado. Sin embargo, hay una compuerta que cierra el paso del flujo por una distancia que es mayor que el tirante del flujo uniforme, que es menor, perdón, que el tirante del flujo uniforme, y por lo tanto, para que se mantenga el mismo gasto a lo largo del canal, es necesario que el flujo eleve el tirante atrás de la compuerta. Recuerdan que en el caso de las compuertas, la ecuación de la compuerta señala que el gasto depende del tirante atrás de la compuerta. Entonces, para que la compuerta pueda estar desalojando el gasto que circula en el canal, es necesario que el tirante atrás de la compuerta se eleve. Al elevarse, se presenta un flujo muy lento, con un cambio en la superficie libre, de manera gradual, y por lo tanto aquí se presentaría un flujo rápidamente variado. Se puede ver entonces que hay un flujo gradualmente variado también. Entonces se puede ver que hay una unión entre el flujo gradualmente variado que se mueve a una velocidad que es más grande que la velocidad al que se está moviendo el flujo gradualmente variado también, pero en el tramo exactamente atrás de la compuerta. La única manera en la que puede ocurrir este cambio de flujo es mediante un salto hidráulico. Entonces se presentaría aquí un flujo rápidamente variado en este tramo, un salto hidráulico. Por abajo de la compuerta, el tirante eh, del flujo está condicionado a la abertura que tiene la compuerta. De todos modos se presenta un tirante que tiende a crecer de manera continua dentro de este tramo, este segundo tramo del, bueno, esta segunda parte de este segundo tramo, después de la compuerta, el tirante con el que está unido la compuerta en el perfil de flujo es un tirante que va creciendo de manera continua, pero el tirante de todas maneras es un tirante que es relativamente menor que el tirante que tendríamos aquí en la descarga, y por lo tanto la curva que estaría condicionando el comportamiento del flujo sería la elevación que tiene la superficie del agua aquí en el embalse, y la curva se presentaría como una curva que crece continuamente en esta segunda parte del segundo tramo de manera continua para unirse a la superficie libre del agua en el embalse. Y la única manera de lograr esto, la unión entre este perfil y este otro, es que haya un salto hidráulico nuevamente en esta otra parte. Bueno, este comportamiento que les estoy mostrando aquí es un comportamiento en el que el tirante está cambiando a lo largo del canal. Eventualmente podríamos tener que esta elevación que tiene el agua aquí en el embalse, esta elevación, pudiera estar cambiando, ya sea que se trate, por ejemplo, de la época de estiaje y estemos derivando un flujo desde este embalse. Entonces la superficie del agua en el embalse se va a disminuir de manera continua, y lo que vamos a tener entonces es una variación de esta superficie en el tiempo, lo cual implicaría que habría variaciones en el tiempo del comportamiento, de estos comportamientos que hemos señalado en el canal, y por lo tanto tendríamos un flujo de tipo no permanente, que sería también un flujo no uniforme o variado. La curvatura que tienen el comportamiento de la superficie del agua y las distancias a las que van ocurriendo los cambios en el tirante son diferentes, también varían en el tiempo. Incluso
la superficie del agua aquí en el embalse, corriente abajo, a donde está la descarga, podría estarse presentando también con variaciones en el tiempo. Y esto obligaría a que hubiera variaciones de tiempo en estos perfiles que tenemos aquí después de la compuerta. Bueno, los problemas que vamos a resolver a lo largo de este curso se refieren exclusivamente al flujo de tipo permanente, que serían los que tendríamos en este esquema que tenemos aquí, cuando el estado de cosas que se presentan tienen elevaciones en el embalse superior y en el embalse inferior que son constantes. Bueno, el flujo en un canal también se puede clasificar atendiendo a los efectos de la viscosidad. Cuando se presenta o cuando se toma en cuenta la viscosidad, recuerdan que el flujo puede ser entonces de tipo turbulento y de tipo laminar. La diferencia entre uno y otro es que el flujo turbulento es un flujo en el que las trayectorias que siguen las partículas son totalmente erráticas, son trayectorias al azar y por lo tanto existe una mezcla macroscópica, una capacidad de mezclado que es muy importante en un flujo de tipo turbulento. En cambio, en el flujo laminar, la trayectoria que siguen las partículas es una trayectoria regular, no es que sean necesariamente paralelas entre sí, pero es tan regular el comportamiento que aparentemente son paralelas, por eso se hace la aclaración de que no lo es. Y desde luego, en el caso del flujo laminar, no existe mezclado. La clasificación en cualquiera de los flujos anteriores, o sea, en el flujo turbulento y en el flujo laminar, se puede realizar mediante el valor que adquiere un parámetro que se conoce como número de Reynolds. Este número de Reynolds es igual a la velocidad del flujo multiplicado por el radio hidráulico entre la viscosidad cinemática. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el caso de un conducto circular, el número de Reynolds se obtiene al multiplicar la velocidad por el diámetro y dividirlo por la viscosidad cinemática? En el caso de los canales, el que hace las veces o lo que hace las veces del diámetro, en el caso de los conductos cerrados, es el radio hidráulico. Es la característica geométrica pues más importante que se tiene en un canal, aparte del tirante del flujo. Bueno, ya les mencioné lo que significan cada una de las variables que aparecen en la definición del parámetro conocido como el número de Reynolds. La clasificación del flujo entonces se realiza considerando que si el número de Reynolds es menor o igual que 500, entonces el flujo es un flujo laminar. En el caso de los conductos circulares, el radio hidráulico, calculado como el área entre el perímetro mojado, cuando el conducto circular está totalmente lleno, el área es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 y el perímetro mojado es pi por d. Así que al dividir el área entre el perímetro mojado para obtener el radio hidráulico, lo que se obtiene es un valor del diámetro entre 4. Es decir, el número de Reynolds se definiría como la velocidad por el diámetro entre 4 veces la viscosidad. Recuerdan que si se divide entre 4, hay un valor característico del número de Reynolds, que es el valor de 2000. Ese valor de 2000 se obtiene para este valor de 500, porque el valor de 2000 está dividido por el 4 que acabamos de encontrar para el radio hidráulico.
Entonces, el número de Reynolds es menor o igual que 500, que representaría el valor crítico del número de Reynolds en el caso de un flujo en un conducto cerrado. Si 500 es menor que el número de Reynolds y menor que 12.500, entonces el flujo es un flujo de transición. Y si 12.500 es menor que el número de Reynolds, entonces el flujo es un flujo de tipo turbulento. Las dimensiones relativamente grandes que presentan los canales y la baja viscosidad cinemática del agua se combinan para producir normalmente un flujo de tipo turbulento. Es decir, que dadas esas dos características que se tienen en los canales, de tener dimensiones relativamente grandes y la muy baja viscosidad del agua, hace imposible que se presente un flujo laminar, y no solamente no existe el flujo laminar, sino tampoco existe el flujo de transición, sino que normalmente en un canal el flujo que se presenta es el flujo turbulento. De hecho, la única posibilidad de que ocurriera un flujo laminar en un canal se presenta cuando hay escurrimientos con tirantes muy pequeños, como ocurre en las grandes dimensiones que tienen las plataformas en las estaciones aeroportuarias, en donde existen zonas de estacionamiento, de circulación de los aviones, que son pues bastante grandes. Entonces los escurrimientos cuando llueve se presentan en esas grandes plataformas con tirantes muy, muy pequeños, tan pequeños que entonces el flujo que se puede presentar en esas circunstancias puede ser el de un flujo de transición, y en un caso extremo puede eventualmente ser un flujo laminar. También en las grandes plataformas de los estacionamientos en los que se puede llegar a producir un escurrimiento, ese escurrimiento se presenta también bajo las mismas condiciones que les he descrito de las plataformas aeroportuarias. Bueno, más adelante vamos a ver que el flujo también se puede clasificar atendiendo a al parámetro que conocemos como el número de Freud. ¿Sí? Si se acuerdan, este parámetro del número de Freud es igual a la relación que hay entre la velocidad dividido por la raíz cuadrada de G por el tirante hidráulico. En general, lo que habíamos definido para el número de Freud en el primer curso es esta velocidad dividida entre la raíz cuadrada de G por H. Pero en el caso de los canales, la característica más importante es el tirante. En esta característica, el tirante medio es el tirante hidráulico, y ese tirante hidráulico se define como la relación entre el área y el ancho de la superficie libre. Si el canal fuera un canal rectangular, entonces el número de Freud nos quedaría como B entre la raíz cuadrada de G por el tirante Y, el tirante del flujo. Entonces, de acuerdo con el valor del número de Freud, el flujo también se puede clasificar. Si el número de Freud es igual a 1, entonces se conoce como un estado o régimen crítico. Si el número de Freud es menor que 1, entonces el flujo se encuentra en un régimen subcrítico, en un estado o régimen subcrítico. Y si el número de Freud es mayor que 1, entonces el flujo se encuentra en un régimen o estado supercrítico. Bueno, pues estas son las clasificaciones en los tipos de flujo más importantes que vamos a manejar a lo largo del curso. También les quiero comentar que el alcance en el curso
se refiere entonces a un flujo de tipo permanente y por lo tanto en el curso lo que vamos a revisar es la clasificación de un flujo permanente que puede ser uniforme o variado, y el flujo variado puede ser gradualmente variado, rápidamente variado y espacialmente variado. Entonces, la estructura que tiene el curso está basada en esta clasificación. Adicionalmente a los aspectos generales, vamos a revisar en nuestro curso un flujo uniforme. Después de que terminamos el flujo uniforme, vamos a ver un flujo gradualmente variado. Bueno, antes del flujo gradualmente variado, vamos a ver el flujo rápidamente variado y después vamos a ver el flujo gradualmente variado. El flujo espacialmente variado lo vamos a ver como un flujo genérico a partir del cual se puede desprender el flujo gradualmente variado. Pero es más importante que analicemos el comportamiento del flujo gradualmente variado, eh, no como un caso particular de flujo espacialmente variado, sino por sí mismo. Bueno, ¿alguna duda en esto de la clasificación de los flujos? Profe, nada más podría regresar a donde tenían lo de las medidas del FR, si era igual a uno que era el flujo y eso, ¿Sí? por favor. Ahí, gracias. Ajá. Esto de la clasificación atendiendo al valor que tiene el número de Freud, les decía, es un tema que vamos a ver más adelante cuando veamos el flujo crítico. El flujo crítico lo vamos a ver después del flujo uniforme y lo vamos a ver antes del flujo rápidamente variado. Muy bien, ¿ninguna duda entonces?